Y bueno, hablamos de la fortaleza económica, institucional y fiscal de Bolivia. Bueno, fue ratificada con una interesante calificación otorgada por una agencia estadounidense calificadora de riesgo, Moody's, que es una de las principales y más destacadas a nivel internacional. Buenas noticias tenemos esta noche y bueno, las vamos a conocer con nuestro siguiente invitado, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, nos acompaña en Hora 23. Ministro, bienvenido al programa, qué gusto. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un saludo cordial a usted, a los televidentes del canal y del programa. Muy bien, gracias por el saludo, viceministro. A ver, hablamos de esta importante calificación, BA3, otorgada por la agencia estadounidense Moody's. ¿Cuán importante es esa calificación para nuestro país, para todos nosotros? Bien, miren, en el mundo hay varias empresas que califican el riesgo de un país. Tenemos a Standard & Poor's, por ejemplo, es otra empresa, donde Bolivia tiene W- de calificación, y Moody's, que es la última que usted mencionaba, Moody's Investor Service, es una empresa que hace calificaciones de riesgo de los países y evalúa una serie de elementos como la economía, la solidez de la economía, el manejo de las políticas, en fin, una serie de factores, y otorga calificaciones a todos los países. En esta ocasión vino acá, uno de los representantes vino acá a Bolivia, quiero decir, uno de los representantes a dar una conferencia sobre varios temas, y en eso varios periodistas le preguntaron sobre Bolivia, y ahí nos encontramos con la grata sorpresa de que Moody's había mantenido la calificación de riesgo a Bolivia en BA3, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa esta calificación? Esta BA3? calificación significa que estamos a 2 pasitos de ser un país con grado de inversión. Es decir, por ejemplo, Chile es un país con grado de inversión, sí, Colombia Chile, también. Colombia también lo es, en fin, son varios países que ya tienen este grado de inversión y que Bolivia poco a poco nos vamos acercando justamente a ser ese país de grado de inversión. Pero lo más importante quizás de este informe que ha hecho Moody's está en sentido de que primero nos mantiene estable la calificación, porque estas instituciones calificadoras de riesgos últimamente han estado calificando a los países con un outlook, que es con una visión a futuro negativa, vale decir que están propensos a caer de calificación. En cambio, para nuestro país, como lo señala el informe que ha sacado esta institución, nos mantiene con una economía estable, es un BA3 estable, con un outlook estable. ¿Qué quiere decir esto? Que la perspectiva que tiene Moody's es que las condiciones económicas de solvencia, etcétera, que tiene el país no van a cambiar. A diferencia entonces de otros países de la región, contamos con estabilidad económica, según lo que ha ratificado esta agencia calificadora de riesgo. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta? ¿Qué aspectos debemos considerar para que esta categoría sea superior a la actual, de acá a un futuro? El informe de Moody's, que está en inglés lamentablemente para quienes quieran leerlo, establece los elementos que ellos, en los que ellos apoyan su criterio. Y son básicamente 3 elementos que menciona el informe. Primero, por supuesto, el crecimiento económico sostenido que tiene nuestro país, que está haciendo posible liderizar el crecimiento de la región de Sudamérica por 6 años consecutivos, que eso lo venimos reiterando en varias oportunidades. Y bueno, ese es un elemento, una fortaleza que tiene la economía boliviana para que el Moody's haya calificado con una calificación estable, ¿no? Que nos mantenga, cuando repito, hay otros países que están cayendo en calificación. Segundo elemento que establece Moody's para mantener la calificación de Bolivia está relacionada con el hecho de el nivel de reservas elevado que tiene con respecto al resto de los países. Y esto es muy interesante porque si usted se fija en los diferentes medios de comunicación, ha habido varios opinadores, ¿no?, economistas neoliberales, que se han paseado tratando de decir que las reservas están cayendo, que estamos mal con todo eso. Y aún así, ¿no?, aún así, Moody's, viendo las cifras de Bolivia, establece que más bien el nivel de reservas que tenemos es una fortaleza. Entonces vean ustedes la contradicción que se tiene con una opinión de un evaluador que está acostumbrado a ver cifras de los países, a comparar realidades económicas de diferentes países
y por lo tanto a formarse un criterio más técnico sobre lo que ocurre en un país, y dice que una de nuestras fortalezas por las que no se baja nuestra calificación es el nivel de reservas, cuando hay en el país lamentablemente algunos opinadores que andan diciendo que está mal la economía y que fundamentalmente las reservas vayan que... Esas son las contradicciones que yo veo entre los opinadores bolivianos y este organismo que califica permanentemente a países como el nuestro y a otros de la región, y dice que es una fortaleza. Está entre los 3 más importantes a nivel internacional este organismo. Así También dio un visto positivo a los ahorros fiscales del país. Ese es el otro elemento fundamental que tiene el informe. La mejora en la posición fiscal, la mejora en la posición de las cuentas externas es el otro elemento que Moody's menciona en su informe como una fortaleza para haber mantenido a Bolivia con esa calificación. Bien, ¿qué aspectos debemos cuidar ahora, ministro, para no bajar en esa escala de riesgo, más bien crecer respecto a nuestra economía? Bueno, el informe, porque... ¿Qué podría generar que bajemos en ese nivel, en esa escala? El informe habla evidentemente de algunos temas que hay que cuidar. El tema político e institucional habla el informe, y es por este clima electoral que vamos a vivir, o que ya estamos viviendo en realidad, que podría poner en conflictos políticos que podrían contagiar a la economía, y eso es lo que hay que cuidar, y por supuesto en el Ministerio de Economía vamos a tener el cuidado necesario para que estos aspectos políticos no contagien a la parte económica y sigamos teniendo la economía que ve las fortalezas, el informe de Moody's. Moody's hizo también una importante referencia, y bueno, se los voy a leer acá para todos los que nos escuchan en este momento, respecto a los avances en la reducción de pobreza en el país, por ejemplo, la mejora en la distribución de ingresos, y también hizo referencia a la disminución de la pobreza extrema en un gran porcentaje de la población. Así es. Bolivia lidera, y ellos lo mencionan, lidera la reducción de pobreza extrema, lidera la desigualdad o la disminución de la desigualdad en la distribución del ingreso, lidera varias variables sociales que hemos ido logrando en todo este tiempo, ¿no? Yo tengo un dato que siempre me gusta mencionarlo en los programas de televisión donde me entrevistan. Hay un informe del Banco Mundial, por ejemplo, que salió hace un par de años, donde hace un análisis de todos los países del mundo, y trata de ver qué país ha sido el que más ha incrementado el ingreso del 40% más pobre de su población. Y aquí le voy a dar la noticia. Bolivia es el país que en el mundo ha mejorado en los últimos años el ingreso del 40% más pobre, más que cualquier otro país en el planeta. Entonces, eso realmente es un elemento fundamental, no lo dice el Ministerio de Economía, lo dice el Banco Mundial, que reconoce los logros, no solamente en materia económica, que ya son varios los que tenemos, como liderizar 6 años consecutivos el crecimiento en la región, es ya un hecho fundamental, pero adicionalmente de haber crecido en la economía, hemos generado un proceso redistributivo del ingreso que ha generado una mejora en las variables sociales y en la calidad de vida de la gente. Esos puntos también han sido cuestionados por otra parte de los bolivianos, ¿cierto? De manera negativa, que aseguran que en realidad no existe esta disminución de la pobreza extrema. Han invitado a las autoridades en ocasiones a visitar sectores para darse cuenta de que la pobreza existe todavía en nuestro país, e incluso manifiestan que ha incrementado. Siempre existen cuestiones. Bueno, yo creo que ahí es un juego psicológico, porque nosotros nunca hemos dicho que hemos eliminado la pobreza. De 38% que era la pobreza extrema, le hemos bajado a 15%. Hay todavía un 15% de pobreza extrema, pero lo que ellos no quieren reconocer es esta disminución, que sí lo hacen organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, etcétera, y también ahora con estos informes que están saliendo a luz pública, están reconociendo las empresas calificadoras de riesgo internacional. Por lo tanto, si todo el mundo apunta a que hemos reducido la pobreza, algo ha debido ser cierto, y no algún criterio, desde mi punto de algún economista neoliberal desorientado, que lo único que busca es justificar por qué durante 20 años en el país, en lugar de reducir la pobreza, se la incrementó, ¿no? Y eso se atribuye a las políticas económicas que aplicaron en esos momentos. ¿Cómo está sucediendo? Son políticas neoliberales que se aplican, como es el caso de la Argentina, por ejemplo, en este momento, que para nadie es extraño ver que hay pobreza, que hay un aumento del desempleo, y
todo lo negativo que se conoce y que próximamente en Brasil vamos a ver también eso tras la aplicación de políticas de privatización que se han emprendido en Brasil, porque hay mucha pobreza en Brasil, eso también va a empezar a recrudecer y vamos a tener dos ejemplos muy claros que retornar al neoliberalismo es en realidad contraproducente para la población porque revierte toda esta mejora en la calidad de vida que hemos ido mejorando en Bolivia particularmente en estos últimos 13 años. Muy bien, y respecto a esa calificación que refleja estabilidad económica en Bolivia otorgada por Moody's, se suma otro punto de parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que también eleva la proyección de crecimiento para Bolivia. A ver, ¿qué tan importante es este punto, ministro? Bueno, esto es importante porque primero que ese informe de la CEPAL nuevamente ratifica que esta gestión 2019, porque la proyección para esta gestión, Bolivia nuevamente va a liderizar el crecimiento económico en los países de la región. ¿Cuál es la meta que se tiene respecto al crecimiento económico en el país? Nosotros estamos mirando el 4,5% y la CEPAL apunta a un 4,2%, si la memoria no me falla, en su proyección. Es decir, 4,3% creo que es su proyección. Entonces, vean ustedes, está muy cerca de nuestra proyección, pero aún con ese 4,3% que proyecta la CEPAL, Bolivia lideriza el crecimiento económico. Una vez más, va a ser el 7º año consecutivo que Bolivia crece más que el resto de los países. Algo definitivamente debemos estar haciendo bien para tener esas tasas de crecimiento. Eso, ¿cuál es el motor desde su punto de vista, según de todo el trabajo que realiza, que está generando ese crecimiento de la economía boliviana? No, es muy sencillo, el cambio del modelo. Nosotros en el 2006 cambiamos el modelo neoliberal, ¿no?, que está propuesto en realidad por varias de las candidaturas políticas que tenemos en este momento, volver al neoliberalismo. En cambio, nosotros cambiamos el 2006 a un modelo económico que se llama el modelo económico social comunitario productivo, que es un modelo hecho por bolivianos para la economía boliviana. El compañero Carlos Villegas y mi persona somos los autores del modelo económico, que lo impulsamos y lo pusimos en vigencia a partir del 2006 con todos estos efectos positivos que está viendo las personas. Crecimiento económico, reducción de pobreza, reducción del desempleo, reducción de las desigualdades entre ricos y pobres, incremento de la esperanza de vida de la gente. En fin, son muchas variables que por supuesto los organismos internacionales lo evalúan de manera objetiva lo que hemos hecho todo este tiempo y ponderan lo que está haciendo Bolivia con respecto a lo que ven en los países vecinos y nos dan una calificación mejor y una proyección también mejor que el resto de los países de la región. Muy bien, ministro, entonces buenas noticias sobre las cuales hablamos esta noche y a seguir trabajando por esos desafíos para generar mayor crecimiento económico del país, también mayor desarrollo de lo que es el aparato productivo, la diversificación de la economía también en Bolivia, son puntos en los que se debe seguir trabajando. Así es, todavía hay mucho por hacer y creo que con el modelo ya se han logrado varias cosas y vamos a trabajar y estamos trabajando para que se vayan logrando todas esas metas, Pablo. O sea que hay... yo creo, como siempre lo digo, lo mejor está por venir. Hemos ido sembrando varias cosas, varios proyectos que a poco en los siguientes años el país va a ir recibiendo, ya cosechando, ¿no?, los frutos de esa siembra, de esos proyectos que se han implementado años atrás. Muy bien, Luis Arce Catacora, ministro de Economía, gracias por acompañarnos esta noche. Hasta otra oportunidad. Cuando guste.